En 2026 ya no basta con que un vehículo tenga luces agresivas, pasos de rueda gigantes y un comercial grabado en una montaña con música épica de fondo. Hoy casi cualquier SUV puede aparentar ser aventurero. El problema llega cuando se acaba el pavimento, cuando aparece el barro de verdad, las piedras, las trochas destruidas y esos caminos donde la suspensión empieza a sonar como olla de presión vieja. Ahí es donde se separan los vehículos hechos para Instagram de los que realmente fueron construidos para sobrevivir. Y lo más curioso de todo es que algunos de los mejores 4X4 de este año no son los más caros, ni los más lujosos, ni los que tienen 15 pantallas y masajeador en los asientos. De hecho, varios de ellos cuestan muchísimo menos que muchos SUV modernos que viven encerrados en centros comerciales climatizados mientras sus dueños creen que están listos para cruzar el Sáhara porque una vez subieron un andén sin raspar el bumper. Hoy vamos a conocer algunos de los 4X4 baratos que están humillando silenciosamente a camionetas muchísimo más costosas en todo el mundo. Vehículos honestos, duros, mecánicos, simples y peligrosamente efectivos. Máquinas que todavía entienden algo que muchas marcas olvidaron hace años. Un verdadero todoterreno no necesita aparentar rudeza, necesita soportarla. Y quédate hasta el final porque uno de estos modelos podría convertirse en el nuevo rey mundial del off-road accesible. Un vehículo tan brutalmente lógico que varias marcas probablemente están nerviosas viendo cómo Internet se enamora de él. Porque sí, todavía existen máquinas creadas para durar décadas y no solo hasta que termine la garantía. Por cierto, comenta desde qué país nos ves porque este canal ya parece reunión mundial de fanáticos de los autos. Colombia, México, Argentina, Chile, Perú, República Dominicana, España, Ecuador, Estados Unidos. Siempre aparecen historias increíbles en los comentarios. Y si te gustan estos análisis honestos, dale like desde ahora porque eso ayuda muchísimo a que YouTube recomiende el video a más amantes de los autos reales. También puedes copiar el enlace y mandarlo por WhatsApp a ese amigo que cree que cualquier crossover con barras en el techo ya es un vehículo extremo. Hoy probablemente se va a sentir un poco atacado, pero con cariño. El Suzuki Jimny 2026 parece diseñado por alguien que vio un refrigerador viejo, una caja fuerte militar y un juguete de colección japonés, y decidió mezclarlos todos en un solo vehículo. Y honestamente, qué maravilla que nunca cambiaron esa fórmula. Porque mientras muchas marcas convierten sus modelos en jabones aerodinámicos gigantes llenos de curvas innecesarias, el Jimny sigue siendo cuadrado, compacto y orgullosamente raro. Y ahí está precisamente su magia. Este pequeño 4X4 no intenta competir contra camionetas enormes porque simplemente no lo necesita. Mientras otros vehículos modernos dependen de sensores, cámaras y modos electrónicos con nombres exagerados como Extreme Adventure Plus Terrain Elite, el Jimny sigue resolviendo las cosas a la vieja escuela. Chasis de escalera, peso ligero, reductora real y una capacidad off-road que humilla vehículos muchísimo más caros. El diseño prácticamente parece inmortal. Los parachoques altos permiten mejores ángulos para subir obstáculos sin destruir media trompa del vehículo en el intento. Los guardabarros cuadrados dejan espacio suficiente para una excelente articulación y la carrocería compacta le permite entrar donde muchos SUV grandes simplemente empiezan a sudar ansiedad electrónica. La versión 3 puertas mide aproximadamente 3 metros con 48 centímetros de largo, mientras que la versión 5 puertas ya se acerca a los 4 metros, ofreciendo mucho más espacio interior sin perder demasiado de su esencia aventurera. La distancia al suelo supera los 20 centímetros y eso le da una capacidad impresionante en caminos rotos. Básicamente, el Jimny pasa por lugares donde algunos SUV modernos empiezan a pedir terapia emocional. Por dentro todo sigue siendo maravillosamente simple. Plásticos duros, controles físicos, botones grandes y superficies fáciles de limpiar. Aquí nadie está preocupado porque el tablero combine con el color del café artesanal del conductor. Este interior fue diseñado para tierra, polvo, barro y años de uso duro. Y curiosamente, eso termina generando muchísimo más cariño entre los propietarios. Porque el Jimny no se siente delicado. Se siente honesto. Ahora hablemos de la parte importante. El motor. El Suzuki Jimny 2026 mantiene el conocido motor atmosférico de 1.5 litros con 4 cilindros. Produce aproximadamente 103 caballos de fuerza y 130 Nm de torque.
Sobre el papel puede parecer poco, especialmente en una época donde cualquier SUV familiar presume 200 caballos aunque jamás vea una montaña. Pero aquí aparece uno de los secretos del Jimny: su peso reducido. Con apenas poco más de 1 tonelada, este pequeño japonés se mueve sorprendentemente bien y además conserva algo cada vez más raro en la industria moderna: simplicidad mecánica. Nada de turbos delicados, sistemas híbridos complejos o electrónica excesiva. Aquí todavía existe una cadena de distribución diseñada para durar años y años con mantenimiento básico. La transmisión puede ser manual de 5 velocidades o automática de 4 velocidades. Ambas configuraciones son conocidas por su resistencia y facilidad de mantenimiento. Y sí, la automática puede parecer antigua comparada con las cajas modernas de 8 o 10 cambios, pero justamente ahí está el truco. Mientras otras transmisiones parecen robots con ansiedad, esta simplemente trabaja. Pero el verdadero espectáculo empieza fuera del asfalto. El sistema Allgrip Pro mantiene tracción trasera en condiciones normales y permite activar la doble tracción con reductora real. No simulada, no digital, real. Y eso cambia completamente la experiencia. El Jimny puede subir caminos destruidos, cruzar barro profundo y meterse en lugares donde muchos SUV modernos simplemente activan una alarma existencial. Sus ángulos off-road son ridículamente buenos. El ángulo de ataque ronda los 37 grados y el de salida supera los 49 grados. En otras palabras, este pequeño cubo japonés puede trepar obstáculos como si hubiera sido criado por cabras montesas con disciplina samurái. En consumo mantiene cifras bastante razonables. Dependiendo del terreno y el manejo, puede entregar entre 12 y 14 kilómetros por litro. Y considerando que hablamos de un verdadero 4x4 con chasis de escalera, eso es más que respetable. Ahora viene una parte interesante: el precio. En América Latina, el Suzuki Jimny 2026 suele ubicarse entre $28,000 y $35,000 dependiendo de la versión y el país. En México ronda entre $29,000 y $35,000. En Europa puede superar fácilmente los 30,000 euros debido a regulaciones e impuestos. Y aunque no es precisamente barato para su tamaño, sigue siendo uno de los pocos todoterrenos reales accesibles que todavía sobreviven en el mercado global. Y aquí aparece algo casi cómico. Mucha gente se ríe del Jimny hasta que lo ve atravesar caminos imposibles mientras SUV enormes quedan atrapados intentando no romper una llanta de perfil bajo diseñada más para verse bonita que para trabajar. Porque el Jimny tiene algo que muchas camionetas modernas perdieron hace años: personalidad. No intenta ser perfecto. No intenta gustarle a todo el mundo. Solo quiere llegar hasta donde otros no llegan. Y curiosamente, eso termina enamorando muchísimo más que cualquier campaña publicitaria millonaria. Y cuando muchos pensaban que India solamente iba a dominar el mundo con tecnología, motocicletas baratas y personas capaces de reparar cualquier motor usando un martillo, una llave oxidada y una serenidad espiritual impresionante, apareció Mahindra con un vehículo que empezó a incomodar seriamente a varias marcas globales. Porque el Mahindra Thar no nació para verse bonito frente a un restaurante elegante. Nació para embarrarse, soportar abuso y avanzar cuando el camino se convierte en una pelea cuerpo a cuerpo contra la naturaleza. Y eso se nota desde el primer vistazo. El Thar parece un vehículo militar que accidentalmente terminó matriculado para circular legalmente. Es corto, alto, cuadrado y tiene esa apariencia agresiva que transmite una especie de amenaza mecánica silenciosa. Como si estuviera diciendo: puedes traer tu SUV moderno con masajeador lumbar, yo traeré la reductora. Mide aproximadamente 3 metros con 98 centímetros de largo, tiene una altura libre al suelo cercana a los 22 centímetros y una distancia entre ejes pensada específicamente para maximizar capacidad todoterreno. Aquí cada centímetro existe por una razón práctica. No hay diseño inútil. No hay adornos para impresionar ejecutivos de oficina. Todo tiene propósito. Y hay algo muy interesante en eso. El Thar recuerda a los viejos 4x4 de antes, esos vehículos que no necesitaban convencerte con comerciales emocionales porque simplemente sobrevivían décadas completas trabajando en condiciones absurdas. El tipo de máquina que sigue funcionando incluso después de que su dueño ya perdió la paciencia, el cabello y probablemente las ganas de pagar impuestos. Por dentro el enfoque sigue siendo rudo pero funcional. Plásticos resistentes, controles grandes y superficies fáciles de limpiar. Y sí, no tiene la sensación premium de algunos SUV modernos,
pero sinceramente eso termina siendo parte del encanto. Porque aquí nadie pretende que vas a usar guantes blancos para conducir. El TAR asume que probablemente tendrás barro hasta en las pestañas. La pantalla multimedia incluye conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, hay aire acondicionado, puertos de carga y suficientes comodidades modernas para hacerlo usable todos los días. Pero jamás pierde esa esencia mecánica que lo hace especial. Incluso puede configurarse con techo rígido, techo de lona o techo desmontable, algo que hoy casi ningún fabricante se atreve a mantener. Ahora entremos a la parte deliciosa de este vehículo, la mecánica. Mahindra ofrece dos motores bastante interesantes. El primero es un gasolina turboalimentado de 2 litros que entrega aproximadamente 150 caballos de fuerza y 320 Nm de torque. El segundo es un motor diésel de 2.2 litros con cerca de 130 caballos y unos 300 Nm de torque. Y aquí pasa algo muy curioso. Aunque el diésel tiene menos potencia en papel, fuera del asfalto se siente absolutamente brutal gracias a su entrega de torque en bajas revoluciones. Es el tipo de motor que parece disfrutar sufrir. Como esos señores mayores que dicen, antes todo era más difícil, mientras cargan un saco de cemento sin ayuda. Ambos motores utilizan cadena de distribución y pueden combinarse con caja manual o automática de 6 velocidades. Nada de transmisiones delicadas diseñadas para durar exactamente lo mismo que una suscripción de streaming olvidada. Aquí Mahindra apostó por componentes robustos y relativamente fáciles de reparar. Pero el verdadero espectáculo aparece cuando se activa el sistema 4x4. El TAR utiliza chasis de largueros, suspensión pensada para trabajo duro, eje rígido trasero y reductora mecánica real. Y sí, eso significa que cuando el terreno se vuelve horrible, este vehículo apenas empieza a sentirse cómodo. Tiene bloqueo de diferencial, sistema Shift on the Fly y una configuración extremadamente capaz para su precio. Y aquí viene la parte peligrosa para muchas marcas. Porque el Mahindra TAR cuesta muchísimo menos de lo que debería costar un vehículo con esta capacidad. En India puede arrancar cerca de los $12,000 y llegar aproximadamente hasta los $18,000 dependiendo de la versión. Si algún día llegara correctamente homologado a América Latina manteniendo una cifra relativamente cercana, sería una bomba nuclear automotriz. Porque obligaría a muchísimas marcas a explicar por qué cobran $40 o $50,000 por SUV que apenas soportan un camino destapado sin traumatizarse electrónicamente. En México todavía no tiene una presencia oficial masiva, pero muchos fanáticos del off-road ya lo observan con atención enfermiza. En Europa su llegada sigue siendo limitada por regulaciones ambientales y homologaciones. Pero Internet ya hizo su trabajo. El TAR se convirtió en uno de esos vehículos que la gente empieza a buscar obsesivamente en vídeos nocturnos mientras piensa, esto sí parece un verdadero todoterreno. Y honestamente, tienen razón, porque el Mahindra TAR representa algo que casi parecía extinto. Un vehículo honesto, directo, mecánico, imperfecto incluso, pero auténtico. Y en un mundo lleno de SUV diseñados para parecer aventureros mientras jamás abandonan el pavimento, eso lo convierte casi en una especie en peligro de extinción. Ahora prepárate, porque aquí es donde muchas marcas probablemente empezaron a sudar frío. Toyota entendió algo que llevaba años flotando en el ambiente. La gente estaba cansándose de SUV enormes, carísimos y exageradamente tecnológicos que parecían más electrodomésticos premium que vehículos resistentes. Entonces decidió hacer algo peligrosamente inteligente. Recuperar el espíritu del viejo Land Cruiser clásico y meterlo dentro de una fórmula mucho más compacta, accesible y brutalmente funcional. Y así nació el Land Cruiser FJ. Un vehículo que todavía no llega oficialmente a todos los mercados, pero que ya tiene a medio planeta automotriz obsesionado. Porque este modelo apunta directamente a una idea muy poderosa. Un verdadero Toyota todoterreno, relativamente accesible, mecánicamente confiable y construido para durar décadas. Solo decir eso ya hace que varios fabricantes entren en pánico. Visualmente el FJ parece una mezcla entre tanque militar compacto y juguete coleccionable para adultos obsesionados con expediciones extremas. Mantiene líneas cuadradas, postura alta, parachoques recortados y una silueta agresiva sin caer en exageraciones ridículas. Mide aproximadamente 4 metros con 57 centímetros de largo, bastante más compacto que otros Land Cruiser modernos. Y justamente eso lo vuelve tan interesante.
Toyota quiso crear un vehículo más maniobrable, más ligero y más útil fuera del asfalto real. El diseño recuerda muchísimo al legendario FJ40, especialmente en algunas versiones con faros redondos y detalles retro. Y aquí Toyota fue tremendamente inteligente, porque no apeló solo a la nostalgia, apeló a la confianza. Cuando alguien escucha Land Cruiser, inmediatamente piensa en confiabilidad absurda, supervivencia extrema y vehículos capaces de durar más que muchas relaciones modernas. Por dentro el enfoque sigue siendo práctico. Botones físicos, controles grandes, excelente visibilidad y materiales resistentes. Nada de minimalismo ridículo donde necesitas entrar a 7 menús táctiles para ajustar el aire acondicionado. Aquí Toyota recordó algo importante. Cuando manejas fuera del asfalto, necesitas usar controles reales. Y sí, incluye tecnología moderna. Pantalla multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay, puertos USB tipo C, asistentes de seguridad y sistemas de ayuda a la conducción. Pero la tecnología no domina el vehículo. La mecánica sigue siendo la protagonista. Y hablando de mecánica, aquí Toyota volvió a jugar con inteligencia quirúrgica. El Land Cruiser FJ utilizaría un motor gasolina de 2.7 litros atmosférico, el mismo bloque extremadamente conocido en la Hilux y Fortune de muchos mercados. Produce aproximadamente 164 caballos de fuerza y 245 Nm de torque. Y sí, ya sé que algunos fanáticos de las cifras gigantes van a decir, eso no parece mucho. Pero aquí aparece la filosofía Toyota. No buscan impresionar en un semáforo. Buscan sobrevivir 20 años funcionando con mantenimiento básico y combustible dudoso en cualquier rincón del planeta. La transmisión automática de 6 velocidades se combina con tracción total permanente y reductora mecánica real. Además, comparte muchísimos componentes con la Hilux, algo absolutamente brillante desde el punto de vista de mantenimiento, porque significa repuestos accesibles, talleres familiarizados con el sistema y costos relativamente bajos a largo plazo. En consumo ronda entre 9 y 10 kilómetros por litro dependiendo del uso. No es un campeón de eficiencia, pero tampoco pretende serlo. Esto es un vehículo diseñado para durar, remolcar, trabajar y atravesar caminos difíciles sin convertirse en una pesadilla electrónica. Y aquí viene la parte que tiene a Internet completamente alterado. Toyota podría posicionar este vehículo entre $27,000 y $35,000 dependiendo del mercado. Y si eso realmente ocurre, cuidado, porque significaría que podrías comprar un verdadero Land Cruiser con alma clásica por el precio de muchos SUV urbanos que jamás sobrevivirían una expedición seria. Y ahí es donde varias marcas empiezan a temblar. En América Latina el interés es gigantesco, especialmente en países donde Toyota tiene reputación casi religiosa. México probablemente sería uno de los mercados más fuertes. En Europa su éxito dependerá muchísimo de regulaciones ambientales, pero incluso allí ya existe una comunidad enorme esperando noticias oficiales. Y honestamente, no es difícil entender por qué. El Land Cruiser FJ representa algo extremadamente peligroso para la industria moderna. Un regreso a la lógica. Un regreso a los vehículos simples, resistentes y auténticos. Un regreso a esa idea casi olvidada de construir máquinas para durar décadas y no solamente hasta el próximo rediseño. Y aquí es donde probablemente algunos fanáticos de los SUV modernos van a empezar a sentirse incómodos. Porque durante años muchísimas marcas convencieron al público de que un vehículo aventurero debía verse agresivo aunque jamás tocara tierra. Le pusieron plásticos negros, modos de manejo con nombres exagerados y comerciales donde el vehículo atraviesa charcos perfectamente calculados mientras una voz profunda habla sobre libertad y exploración. Pero luego llega la realidad. Y la realidad tiene piedras, barro, huecos gigantes y caminos donde los sensores electrónicos empiezan a comportarse como empleados en viernes a las 5 de la tarde. Muchos SUV modernos priorizan diseño, conectividad y apariencia antes que verdadera capacidad mecánica. Y no hay nada malo con eso si el comprador entiende lo que está adquiriendo. El problema aparece cuando el marketing intenta vender una fantasía extrema usando vehículos que claramente fueron diseñados para ciudad. Por eso modelos como el Jimny, el Thar o el Land Cruiser FJ generan tanta pasión. Porque recuperan algo que parecía desaparecer. Honestidad. No intentan fingir. No necesitan aparentar. Son lo que dicen ser.
Y curiosamente, en una época llena de sobreproducción digital, pantallas absurdamente grandes y vehículos cada vez más complejos, la gente está empezando a enamorarse nuevamente de lo simple, de lo mecánico, de lo auténtico, porque a veces menos tecnología significa más libertad. Y ahora quiero leerte en los comentarios porque aquí es donde empieza la verdadera pelea. ¿Con cuál te quedarías tú? ¿Con el pequeño Suzuki Jimny que parece una caja de herramientas japonesa indestructible? ¿Con el Mahindra Thar y su personalidad brutalmente honesta? ¿O esperarías el posible regreso del rey con el nuevo Toyota Land Cruiser FJ? Porque al final no siempre gana el vehículo más caro, ni el más tecnológico, ni el que tiene la pantalla más grande. Muchas veces gana el que sigue funcionando cuando todo lo demás ya empezó a fallar. Y eso, aunque algunas marcas no quieran admitirlo, sigue teniendo muchísimo valor. Si te gustó este análisis, suscríbete ahora mismo a Global Cars porque aquí hablamos de autos con pasión, humor y honestidad. Aquí no venimos a decirte qué comprar. Venimos a mostrarte la verdad detrás del marketing para que tú decidas mejor. También comparte este video con ese amigo que cree que su crossover urbano ya está listo para cruzar una selva solo porque tiene barras en el techo y una brújula digital. Probablemente después de este video necesite sentarse un momento a reflexionar sobre sus decisiones automotrices. Gracias por estar aquí, por comentar, por compartir y por convertir este canal en una comunidad gigantesca de amantes de los autos reales. Y recuerda algo muy importante. Los verdaderos 4X4 no siempre son los más lujosos. A veces son simplemente los que todavía recuerdan para qué fueron creados.